Gil factura en 3 segundos. Lo que ese pibe lo llevaba a pelear el laburo para ganarse la vida. Y en la pelea por ganarse la vida la perdió. En los últimos 12 años, en la provincia de Santa Fe, se produjeron más de 588.000 accidentes laborales. 131 accidentes laborales por día. Un accidente laboral cada 12 minutos en la provincia que en 28 años de democracia tuvo 6 gobiernos justicialistas y 1 socialista. Los 2 partidos que tienen en su historia y en su filosofía supuestamente el respeto y la defensa de los intereses de la clase obrera. Ahí está el verdadero ADN de estos regímenes. Terminan siendo el partido bifronte del poder. En la Argentina actual, en la Argentina del verso progresista, en la Argentina que tiene el corazón de su cuerpo estructuralmente dependiente, porque el cuerpo de la Argentina se alimenta de un corazón. Ese corazón tiene 4 válvulas, 4 arterias por donde entra la mayor cantidad de dinero, el flujo sanguíneo del cuerpo argentino. Ese flujo sanguíneo, ese flujo de dinero entra por 4 lugares, que son por un lado el negocio cerealero, la renta petrolera, todo lo que tiene que ver con los minerales y los autos. Las 4 principales arterias por el cual se alimenta el corazón del cuerpo argentino está en manos extranjeras. Con lo cual, a partir de eso, es muy difícil pensar un futuro si no tenemos nuestros insumos básicos en nuestras propias manos. Y esto que ocurre a nivel nacional se reproduce en la provincia. Por eso en este modelo nacional es interesante pensar, cuando muchos pibes dicen vamos por más, si realmente se quiere ir por más, hay que recuperar eso, porque si no vamos a tener un límite. ¿Cómo vamos a resolver la crisis energética si el gas y el petróleo de los argentinos no lo manejamos los argentinos? ¿Cómo se va a hacer? Y hoy en esta Argentina contemporánea, en donde 7.700.000 laburantes están en negro y ganan 2.200 pesos de salario inicial, se produce un accidente laboral por minuto. Por lo tanto, lo que necesariamente hay que decir, para los compañeros peronistas especialmente, que la Constitución de 1949 está muy atrás de lo que se está haciendo, porque en aquella Constitución del 49, en el artículo 38, el artículo 41, decía con exactitud que los recursos del subsuelo son propiedad inalienable del Estado y del pueblo argentino, y que allí estaba consagrado esta idea de que el comercio exterior tenía un ente nacional que lo tenía, el IAPI, que había una Junta Nacional de Granos, que producía entonces que no hubiera tanta diferencia entre grandes productores y pequeños productores. Por eso nosotros decimos, ir por más es ir, entre otras cosas, para hacer verdad aquella Constitución del 49. Pero volviendo a esta cuestión de la geografía y la historia santafesina, nosotros nos encontramos con un gobernador que también tiene que ver con uno de los dibujitos que se expresan en los billetes. El billete de 2 pesos tiene la cara de Bartolomé Mitre. Hubo una vez un gobernador de esta provincia que tiene el nombre del bulevar, Nicasio Oroño. Nicasio Oroño en la década del 60 era gobernador cuando Mitre era presidente. Nicasio Oroño denunció que Mitre invadió 6 provincias y cuando invadió 6 provincias produjo 5.000 desaparecidos. Miren el término que utiliza, la palabra desaparecidos, con la misma intensidad política que va a tener en los años 70, porque era una política de Estado en donde el ejército desaparecía a los opositores. Eso lo dice el gobernador de la provincia, Nicasio Oroño, en la década del 60. Se lo dice a Mitre, que es el presidente. Pero a pesar de ese enfrentamiento, Nicasio Oroño desarrolla el primer sistema educativo primario, gratuito y laico para todos los pibes de Santa Fe. 20 años antes que lo hiciera Sarmiento como ministro de Educación de Julio Argentino Roca. ¿Sabemos eso de Nicasio Oroño? No lo sabemos. Nadie nos contó. Lo único que sabemos es que hay un bulevar Oroño y nada más. Tampoco sabemos que Oroño comenzó a pensar que la traza de los ferrocarriles nacionales tenía que tener distintas vertientes para comunicar los pueblos de la provincia entre sí,
Así comenzaron a desarrollarse la gran mayoría de las 363 comunas y municipios que hoy tiene la provincia. Porque el tren no solamente desarrolla la economía, desarrolla lo social, desarrolla la cultura, desarrolla además todo lo que tiene que ver con el mercado interno. El gran nudo que tiene hoy la economía política argentina y nacional, y la santafesina, es que todo depende de lo internacional. El otro día estuve en Las Rosas. Las Rosas está muy pegadito a Las Parejas, es el departamento Belgrano. En Las Parejas en los años 90 me contaban que a los que echaban de la fábrica, los echaban de noche, los subían a los colectivos para que nadie sintiera vergüenza de que los dejaban en la calle. En los 90 se cuadruplicó la desocupación en Las Parejas y Las Rosas porque las empresas de entonces habían quedado desvinculadas de lo internacional. Entonces sufrieron la desocupación. Cuando a partir del gobierno de Duhalde vino la especificación asimétrica, se enganchan con el boom agroexportador, revive la economía y hoy se olvidan de eso de tal manera que en el departamento Belgrano, en Las Parejas y Las Rosas, el que gana la elección es del CEL. Y cuando yo le pregunto por qué lo votan a del CEL, la respuesta es, ¿y por qué ahora estamos en la joda? Pero ustedes se acuerdan que hace nada menos que 6 años atrás ustedes estaban realmente viviendo un infierno. Sí, pero de eso ni hablamos. No queremos recordar. Esto fue muy importante porque de esta manera se grafica una manera de pensar y que explica en gran parte lo que estamos viviendo. ¿Qué va a pasar en la provincia de Santa Fe si seguimos siempre vinculados a lo internacional? La soja hoy es la forestal. La forestal en la década del 50 había recibido una pregunta incómoda y que nadie quería contestar. Un periodista de Reconquista se preguntó qué va a pasar cuando se termine el quebracho colorado. Nadie quiso contestar la pregunta porque todos en el norte vivían de la fiesta de la exportación del quebracho colorado, del tanino, del negocio internacional de la curtiembre. Cuando en 1964 cerró el último ingenio de la forestal en La Gallareta, a partir de ese momento empezó la desocupación y la pobreza que nosotros conocemos en el norte. Otro gran mito de la provincia. El norte fue el primer lugar donde se desarrolló. Las primeras calles pavimentadas, el primer sistema eléctrico, el primer sistema de agua potable fue en el norte, justamente en las ciudades del latifundio. Fue al revés. Nosotros consideramos que eternamente el norte fue pobre. No, fue empobrecido, fue saqueado. Cuando la forestal termina con eso, entre otras cosas, alguien recordó lo que se había preguntado en aquel periódico de Reconquista. Hoy tenemos que hacer la pregunta incómoda. ¿Qué va a pasar después de la soja? ¿Quién va a pensar después, en el futuro, en lo que va a venir? Porque el sistema sigue siendo el mismo, extractivo. Se extraen los recursos naturales, los recursos del subsuelo para extranjerizar la economía, extranjerizar la riqueza y concentrar, y de esa manera disciplinar a la mano de obra. Y cuando recorremos la provincia nos encontramos con un departamento muy cerquita del departamento Belgrano, departamento San Martín. Fuimos a la localidad de Las Petacas. Las Petacas ahora es famoso porque hacen recitales de rock. Cada 1 o 2 años hay grandes recitales de rock. Allí en Las Petacas, algunos pibes desesperados de los excluidos de la escuela secundaria trabajan de señales vivientes. Son pibes que son los llamados pibes bandera. Ellos se ubican en el campo para que después pasen los aviones con los agrotóxicos y rocíen el campo y por supuesto rocíen los cuerpos de los pibes. Cuando a los pibes bandera se les preguntan ¿por qué haces esto?, los pibes dicen, porque es la única manera de ganar 1 peso o 2 pesos por día. ¿Pero no te duele algo? Sí, me duele todo, pero hasta que no me muera voy a seguir en esto. Cuando se hizo esta denuncia que apareció en distintos medios, la cuestión de los chicos banderas en Las Petacas, los primeros que fueron corridos fueron los ambientalistas que habían denunciado esto en Las Petacas. Y la primera amenaza de juicio que nos comimos en aquella oportunidad fue de los que trabajan fumigando de manera aérea allí en la localidad de Las Petacas. Hubo un gran silencio. Y cuando este año, mejor dicho, el año pasado, el doctor Tristán Martínez, juez de San Jorge, dice que por precaución
hay que no usar los agrotóxicos hasta 800 metros del ejido urbano, el gobernador Wiener salió a cuestionar al juez diciéndole que no está demostrado que el glifosato haga mal, poniéndose en la misma lógica que José Luis Gioja en San Juan cuando justifica que el arsénico en la minería a cielo abierto no hace mal. Esto tiene que ver con la dependencia económica, cultural y social de un modelo internacional. No tenemos un modelo de desarrollo propio. Nicasio Oroño, allá en la década del 60, implementó 6 puertos interiores en la geografía de la provincia para que la gente se comunicara entre sí. Implementó el sistema ferroviario para que la gente se comunicara y pensó en un desarrollo de talleres y comercios locales en forma paralela que pensaba cómo venderle al exterior. Una economía pensada desde una conciencia mixta. Tengo que desarrollar lo propio, lo cercano, porque no me alcanza con lo externo, porque con lo externo voy a desarrollar simplemente un nicho de la sociedad. Postal del presente, hoy, después del pésimo partido que ayer hicieron los muchachos de la selección argentina allí en el cementerio de los elefantes, uno piensa en nuestros pibes, en Messi y Di María. Messi con problemas de nacimiento físicos, que por supuesto el sensible de Eduardo López solucionó de manera rápida, lo echó. Y así la gente de Newell's no lo pudo disfrutar. Y Angelito Di María, hijo de carbonero que todavía recorre las calles de la ciudad con su vieja camioneta repartiendo las bolsas de carbón, duró un pasante, menos de un año, y en millones de euros lo vendieron, y en el colmo de la corrupción fueron 8 dirigentes a buscar el cheque porque nadie se sentía confiado del otro, los dirigentes de la maravillosa escuadra rosarina que así nos va, estando donde estamos. Pero Di María y Messi representan en realidad lo que el sistema capitalista hace con los pibes. Messi y Di María tienen los dos 24 años. Y si uno se pone a pensar en cuántos chicos son como Messi y Di María en la provincia de Santa Fe, llega a una conclusión. La mayoría de los chicos que son como Messi y Di María, que tienen 24 años, que están acá en el Gran Rosario, tienen 2 problemas fundamentales. 6 de cada 10 están desocupados. Y 8 de cada 10 no terminan la escuela secundaria. Pasa en Rosario y pasa en Santa Fe. Con lo cual el sistema nos muestra lo que realmente nos quiere mostrar. Que Messi y Di María son expresiones individuales del éxito. Que no habrá éxito colectivo porque le alcanza al sistema con mostrar a los individuos exitosos. Para que todos los demás seamos espectadores del privilegio de unos pocos y nosotros simplemente aguantamos que justamente el sueño de la felicidad sea para pocos. Detrás de las gambetas de Messi y Di María están los miles que son como Messi y Di María que no pueden gambetear los guadañazos que le está marcando el sistema hoy en la Argentina, los guadañazos que hoy le está tirando el sistema en la vida pública de la provincia de Santa Fe. Y recorriendo la provincia nos encontramos en el departamento castellano. Allí está la perla del oeste, la ciudad de Rafaela, que ahora va a poner a su intendente como diputado nacional, Omar Perotti. Pero allí está el hombre más poderoso de la Argentina hoy, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti. Ricardo Lorenzetti es hoy el que le da doctrina de ética, política y justicia a todos los argentinos. Pero Ricardo Lorenzetti fue, durante los años 90, el abogado de las prepagas del PAMI, las que saquearon la obra social más importante de la Argentina. Cuando la Asociación Médica del Departamento Castellano, con asiento en Rafaela, denunció esto, comenzó a lloverle una seguidilla de juicios que terminaron desbancando a aquella comisión directiva que lo había denunciado Lorenzetti. Los amigos de Lorenzetti se quedaron con la mutual de la Asociación Médica y Ricardo Lorenzetti es hoy el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Todavía tiene causas por las cuales tiene que explicar lo que hacía como abogado carancho que era allí en Rafaela. Cuando nosotros publicamos esta nota en nuestro viejo portal de investigación periodística Postales del Sur, recibimos un llamado telefónico en febrero del año pasado a mi casa. Hablaba el secretario privado de Lorenzetti, Carlos Bornia, de la ciudad de Rafaela,
Carlos Borña me decía, Carlitos, Lorenzetti acaba de leer tu nota. Cuando me dijo así, me entré a reír. Digo, mi portal no lo lee mi familia. Lo va a leer Lorenzetti, me estás haciendo un verso. Me dice, no, leyó tu nota y quiere hablar con vos. Digo, ¿cómo el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el tipo que en aquel momento la iba a superar a Cristina, porque va a ser presidente de la Corte Suprema hasta el 2012 ya garantizado, en aquel momento no se sabía que iba a ser Cristina con su candidatura y demás, el tipo casi más poderoso políticamente del país, me citaba a mí, y efectivamente me citó. Un jueves de febrero fui al Palacio de San Martín, gran Palacio de Justicia, es enorme el Palacio de San Martín. Es una estructura exactamente proporcional a lo que nos representa la justicia a nosotros, es decir, un fenomenal elefante que pisa a los pobres y siempre le da donde sentarse a los poderosos. Un elefante, exactamente eso, pisa a los que tiene que pisar. Justicia clasista que funciona como siempre como una red de pescadores invertidas. Pasan de largo los peces gordos y quedan atrapados los peces chicos. Ese es el edificio del Palacio de la Justicia. Último piso. Llego, sí señor, me dice una secretaria, hermosa la secretaria. Yo venía como siempre, horrible. Y entonces, las maderas del lugar donde está, ustedes no saben lo que son esas maderas, lustrosas. Yo estaba entrando en una película de la década del 20, en alfombras por todos lados, la oficina de Lorenzetti, la mitad de este local. Estaba allá Lorenzetti, entró desde allá lejos. Hola Carlos, ¿cómo estás? Me tuteaba. Me dice, hablé de tu nota con un amigo en común que tenemos. Digo, ¿quién? Berbisky. Digo, ah, mira vos. Entonces me dijo que vos hacés periodismo de investigación, por eso te cito, porque siempre cuando aparecen estas cosas, a mí me dicen que por $40.000 se pueden arreglar. Mire usted, yo un tarado línea completa. Me dijo eso y yo seguí escuchándolo. Le digo, ¿pero para qué me llamó? Y entonces, Lorenzetti me entró a decir, vos lo que tenés que entender que yo en los años 90, para hacerme conocido, efectivamente, yo iba a los velatorios de los obreros y le repartía tarjetita a los padres. Carancho. Carancho total. Me hice abogado de los grupos privados de la salud de Rafaela, que son los grupos que manejan la política, la salud y entre otras cosas, esto que bien dicen muchos profesionales, que es la caja del arte del currar, verdaderamente. Entonces, ahí uno entiende cómo se manejan las cosas, cuando uno estudia la salud, cuando vos estudiás la salud políticamente te das cuenta cómo funciona la sociedad, realmente. Porque el que maneja la salud maneja el cuerpo. Y el que maneja el cuerpo maneja la política que se va a aplicar sobre ese cuerpo. Es muy fuerte manejar la salud en ciudades tan claras como Rafaela, Rosario y Santa Fe. Entonces le digo, pero ¿y cuál es el problema? ¿Yo mentí en la nota? No, pero vos tenés que ver que yo hice mucho asociativismo en Italia y quise aplicar eso. Y los muchachos de la asociación médica se equivocan, porque ya me pasó que con otro periodista pasó que le daban $40.000. 5 veces me mencionó los $40.000. Yo no lo entendí, porque soy un tarado hecho y derecho. Cuando me fui, controlé el tiempo, había estado 40 minutos con el presidente de la Corte Suprema de Justicia tratando de enterarme si me iba a meter preso, $10.000 si me iba a hacer una... $10.000 por minuto. $10.000 por minuto. Y entonces, $1.000 por minuto. Perdón. $1.000 por Tengo minuto. Cargill en la cabeza. Claro.